Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este primer mensaje del año. Saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente en este año el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y director del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos en este año y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro primer programa Encuentros. Increíblemente empieza ya una vez más un nuevo año, estimado oyente. Y fechas como estas o cualquier otro cambio de fechas que tenemos a lo largo de la vida son buenas para empezar nuevas etapas, son buenas como motivadores, son buenas para reflexionar, son buenas para empezar de nuevo y son buenas para despertar la esperanza. De hecho, a todos nos gusta, y lo llevamos dentro, esto de empezar nuevos proyectos y tener un punto de referencia para cortar, quizás con algo malo o negativo, y entonces así empezar de nuevo. Bueno es el nuevo día, buena es la nueva semana, buena es la nueva estación del año, y bueno es un nuevo año, pero desde el punto de vista espiritual. Si bien los precios suben cada año, nos hacemos viejos cada año y la ley de la entropía no se detiene en cada año, sin embargo, la ley espiritual va en dirección contraria a esas realidades, tal como dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. Este texto es solo para convertidos, estimado oyente, porque el inconverso no tiene vida espiritual que se renueve de día en día, solo tiene vida religiosa que la renueva cada día o cada domingo, pero una cosa es vida religiosa muerta y fría y otra cosa es vida espiritual. La vida espiritual comienza solo con la conversión por medio del Evangelio, y la vida religiosa comienza por un rito, empieza por asistir a una iglesia, o empieza en una religión cualquiera de la que usted se ha metido. Las iglesias están llenas de vida religiosa, pero no de vida espiritual. Para encontrar vida espiritual en el día de hoy es como buscar una aguja en un pajar, porque los lobos y las serpientes se han encargado de este engaño de fomentar lo emocional y lo religioso y hacerlo pasar por espiritual. Pero bueno, sigamos con el tema, estimado oyente. Pastor, ¿por qué decía usted que las fechas son buenas y esperanzadoras y la realidad es otra? Bueno, sí lo son, estimado oyente, como ya dije, pero lo son solo en lo espiritual y solo son buenas para el que se ha convertido. Porque para el inconverso, cada día, cada año, cada segundo que pasa desde el inicio del año es algo duro, porque esa persona se acerca irremediablemente cada año, cada mes, cada día, al final de su vida, y se acerca cada vez más a su juicio, que por cierto, siendo la vida tan frágil, en cualquier momento podría llegar la muerte, o sea el fin, o sea el juicio, o sea la eternidad, 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 eternidad. Con un nuevo año, con un nuevo cumpleaños, con una nueva semana, con un nuevo mes o con un nuevo día, para el convertido es acercarse más a la gloria del reino eterno, como lo decía Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 13. Hoy estamos más cerca de la salvación que cuando nos convertimos. Pero, para el inconverso, cada cumpleaños, cada año nuevo, cada mes y cada instante del tiempo que se mueve es como acercarse más al abismo eterno, 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 eterno.
No se trata en este programa de venir a decir cosas negativas por decirlas o por rellenar este mensaje, o empezar el año de forma dura y catastrófica. No, no y no. Sino que venimos a decir cosas con sentido, cosas verdaderas, que impactan tu vida, cosas bíblicas, reflexivas, y decirlas desde el inicio mismo del año, aprovechando la paciencia de Dios sobre este mundo perverso y frívolo, y decir las cosas que quizás usted nunca ha escuchado en su iglesia, ni de la grandísima mayoría de los pastores que ya conoce, que solo le profetizan prosperidad para este año. Año de bendiciones, año de cosecha material, año de bendición anímica, laboral, sentimental, matrimonial, etc. Cuando eso mismo se lo dijeron también el año pasado y no pasó nada. Al contrario, la existencia de su vida, estimado oyente, se ha puesto más difícil, y los únicos que han prosperado han sido los pastores falsos. Le han ilusionado, le han hablado con palabras motivadoras, de un lobo o una serpiente, en lugar de compartirle a usted la verdad del Evangelio. Esa es la mayor bendición espiritual que usted necesita para iniciar este año. El Evangelio, estimado oyente. Se lo repito. La mayor bendición espiritual que usted necesita para iniciar el año es el Evangelio. El mensaje de bendición más grande para su año, su vida y su eternidad no es lo material, ni las promesas bíblicas, sino que es y debe ser el Evangelio, para enfrentar el año con seguridad, pase lo que pase. Así que fíjese la diferencia de tema entre lo que predicamos en este canal, comparado con la liviandad moral o la falsedad motivacional de los lobos pastores y serpientes pastoras que en estos días están predicando y predicando y predicando falsedad motivacional de que este año será un año de bendición y cosecha, pero, claro, la bendición y la cosecha será abundante solo para ellos, porque cuantos más incautos se crean esa mentira y sigan llevando sus diezmos a esos lobos y a esas serpientes, en esa cueva de ladrones, más prosperarán ellos, pero no usted. Busque por ahí en la red, a ver si encuentra alguno que en estos días predique el Evangelio como la mayor bendición para este año. Búsquelo, y si lo encuentra nos avisa. Pero por el contrario, más bien se encontrará con montones de agoreros presuntuosos y hechiceros religiosos motivacionales que le predicarán bendiciones de todo tipo para este año, al mejor estilo de un horóscopo del mundo, pero con lenguaje religioso. En estos días usted escuchará cosas más o menos como estas. Escuche por ejemplo este engañador motivacional de la red. ¿Quieres tener un año de abundancia, bendición y prosperidad? Prepárate para que las compuertas del cielo se abran en tu vida. Dios desea derramar sus abundantes bendiciones sobre ti. Oro para que me ayudes a prosperar y para que todos los planes que me he propuesto tengan éxito. Mis sueños florecerán, mis planes tendrán éxito, mi destino estará asegurado y el deseo de mi corazón será concedido, en este año nuevo y para siempre. Ahora escuche a este energúmeno mal llamado apóstol. Delante de ti este fin de año, declaro avivamiento sobre la familia. Lanzo palabras de bendición. Danos un gran año, que el infierno no pueda detener lo que tú has preparado para nosotros. Bendigo a la cosecha. Escuche ahora a una serpiente mal llamada profeta predicando en una iglesia cuando una mujer no puede predicar en una iglesia. Dejar de compartir lo que Dios me dijo en el día de hoy. Y muchos vamos a ser promovidos y bendecidos por el Kairos que Dios tiene para nosotros. Es año de cosecha y de promoción. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vamos a cosechar sobreabundantemente cosas que hemos sembrado. Muchos sembramos con lágrimas, con lloro, pero con regocijo vamos a cosechar, bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a ser promovidos.
Es un año de promoción. Es un año de promover negocios, de promover empresas, de promoción en los empleos. Es un año de cambios para nosotros. Cosechar lo que Dios ha dicho que tú vas a cosechar. Y para ser promovido en lo que tienes que ser promovido. Y para acabar, escuche cómo esa plaga motivacional incluso también se ha metido en España. Siempre ese tránsito de un año a otro, todo lo que Dios tendrá preparado para nosotros. Hermanos, quiero decirles que Dios tiene grandes cosas para nosotros en este año. Lo hemos cantado, lo hemos declarado, Dios hará grandes cosas. Mis hermanos, la palabra que quiero compartir en esta mañana la he titulado Un año lleno de bendiciones. ¿Se ha dado cuenta de lo que hay por ahí, estimado oyente? Estos son tan solo 4 ejemplos de la plaga de falsos predicadores que en estos días infectan las congregaciones del mundo o Internet con falsos mensajes motivacionales, materialistas, pero no bíblicos. En cambio nosotros, hoy, nos centraremos en predicarle el Evangelio, la mayor bendición espiritual que usted necesita para este año y para toda su vida. ¿Puede ver la diferencia entre los lobos y nuestro ministerio, estimado oyente? Deduzca usted mismo dónde está toda la verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Estimado oyente, hoy venimos aquí a decir cosas que le hagan estremecer y reflexionar, porque si está ahí escuchándonos es por algo. Así que después de esta introducción voy a aprovecharme de su generosa confianza y paciencia para llevarle hoy a la primera reflexión del año tomada del pasaje de Hechos capítulo 17 versículo 28 que dice: En él vivimos, nos movemos y existimos. Ahí tiene los 3 elementos básicos del ser: vida, movimiento y existencia. Eso reflexionaremos en el mensaje de hoy. Como usted ya sabe, si es seguidor del canal, en este programa somos expositivos, es decir, nos gusta tomar la palabra y analizarla trocito a trocito, como cortando una fruta para aprovecharla mejor. La escritura es así, es como un gran árbol cargado de frutas y cada parte de la escritura es como una fruta. Nosotros, como jornaleros, tomamos una fruta del árbol de la escritura, la seccionamos para usted, la exprimimos para usted y se la servimos para que usted sea edificado, enseñado, saciado, alimentado, abra los ojos, se convierta o incluso sea sanado con esa fruta medicinal tomada de la palabra de Dios, el árbol de frutas eternas. En el versículo de hoy meditaremos expositivamente cada una de sus 3 partes por separado para ayudarle a una mejor reflexión para usted. Así que pasemos al análisis y comentario expositivo de la primera parte que dice: En él vivimos. Decir en él vivimos es como decir estoy rodeado por todos lados de él. Es decir, somos como un pez en el agua, rodeados por todos lados por Dios. No lo vemos, pero es real. Está ahí al otro lado de la retina, así como usted no me ve, pero estoy aquí. Así que tenga temor, estimado oyente, porque Dios ve todo lo que hace, porque usted vive físicamente en Él. Usted no lo ve físicamente, pero Él está más allá de su retina. Usted no lo oye físicamente, pero está más allá de su tímpano. Nuestros ojos y oídos no ven muchas cosas que sí existen. Son limitados y solo adaptados a este mundo de esta dimensión. El pez vive en el agua, el ave vive en el aire y nosotros vivimos en él, rodeados por todos lados de Dios. ¿Se ha dado cuenta de lo que eso significa, estimado oyente? Por eso, de él no se escapa nadie, así sea usted ateo. Como decía el salmista en el Salmo 139, versículo 8. Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú.
Y si bajara a las profundidades de la tierra, allí también estás tú. Esa es la idea. El hombre está completamente rodeado de Dios cada día de su vida. Se da cuenta del temor que eso despierta y de lo que significa estar rodeado por el ojo que todo lo ve. Si en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como dice Hechos capítulo 17, versículo 28, entonces, ¿cómo está viviendo usted su vida? ¿Cómo se está usted moviendo en sus acciones? ¿Y cómo es su existencia delante de Dios, el ojo que todo lo ve? En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. No es un mantra oriental, estimado oyente, es un versículo. Un mantra no te cambia la vida, pero un versículo te impacta la vida, porque es la palabra de Dios. Escuche ahora atentamente esto, estimado oyente. Si usted ha vivido en malos pensamientos, en mentiras, en envidias, en robos, en venganzas, en rebeldía, en deshonestidad, en avaricia, en codicia, en amargura, en pleitos, en desobediencia, en pereza, en peleas. Si usted ha vivido en murmuración, en constante ira, haciendo las cosas mal, en impaciencia, en maldad, en palabras sucias, en autocompasión, manipulando a los demás, en maltrato a las personas, ha vivido en borrachera, en celos, en actitud de machismo, en desprecio, en enojo, en desconfianza, en constante rencor. Si vive de forma imprudente, si usted vive en la frivolidad de la vida, en tacañería, en calumnia, en ambición desmedida del dinero, si usted vive en terquedad, dando mal testimonio, si usted vive en idolatría, en adulterio, pensando en divorciarse, usted vive en infidelidad constante, en orgullo, o quizás vive estafando a la gente. Si usted vive en indoctrina falsa, asistiendo a una congregación falsa, si usted es ingrato, si usted vive en fornicación, o sea, en unión libre, si usted vive en inmoralidad, o vive esclavo de la homosexualidad o el lesbianismo, si usted vive en una vida egoísta, si vive sin hacer el bien que puede, si vive en griteríos, si vive jurando, prometiendo y no cumpliendo, si usted vive metiéndose en deudas innecesarias, si usted cree en las adivinaciones, en la superstición y en el horóscopo, si usted vive afanado en la vida, si usted vive en odio, vive haciendo injusticias, si usted vive en cobardía, en religiosidad o metiéndose en las cosas ocultas, si usted vive en soberbia y practica la coquetería y la sensualidad junto con la dureza de corazón, si usted vive metido en vicios, si usted vive en enemistades, en falta de respeto, en hipocresía, en mundanalidad, si vive metido en chisme tras chisme, si su vida está en desorden y su casa está en desorden, si hace las cosas solo por interés, si vive en engaño o hipocresía, si vive en falta de perdón, en deshonra, si ha pensado o intentado el suicidio, si quisiera matar a alguien, si vive en el descontrol de la comida, o vive en despilfarro del dinero, si ha pensado, realizado o aconsejado el aborto, si es usted esclavo del juego, o quizás vive en la vanidad de la vida, en ansiedad, en pesimismo, en depresión, si usted vive solo para el cuerpo, o vive fumando, bebiendo, perdiendo el tiempo, drogándose, viviendo con mujeres, o con amiguetes, o con malas compañías, si usted cree o se ha hecho tatuajes, si vive para la moda, si vive para la música, si vive en juergas y discotecas, si usted vive haciendo las cosas sin pensar, si usted vive pensando en el amor al dinero, en temor, en desobediencia a los padres, si usted vive esclavo de su pasión o de sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted no anda en la voluntad de Dios según su palabra,
Si usted ha vivido o vive en todos estos pecados, usted está muerto en sus delitos. Le espera la justicia divina en el juicio y va camino de la cárcel eterna. Sin embargo, los agoreros de estos días, en lugar de mostrarle estas maldiciones y estos pecados, le muestran falsas bendiciones. En lugar de mostrarle la realidad, le barnizan con la materialidad. Pero, a pesar de esta forma de vivir, moverse y existir, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Hay esperanza de cambiar y perdonar sus pecados de su vida. La mayor bendición. Pasemos ahora al comentario y análisis expositivo de la segunda parte que dice: en él nos movemos. El movimiento habla de hacer cosas, estimado oyente. Así que preguntamos, ¿cómo se movió este año que pasó? ¿Cómo se está moviendo ante Dios en el presente? ¿Y cómo piensa seguir moviéndose ante Él en el año siguiente? ¿Piensa seguir en el mismo estado de movimiento? ¿Piensa seguir moviéndose en desobediencia, en indiferencia, en rebelión, en desidia, en pecados, en religiosidad, en ritualismo, en ignorancia y en inconversión? Así es como se mueve un inconverso. ¿Piensa seguir moviéndose así? ¿O usted está moviéndose como un verdadero convertido radical? Cuando nos movemos, estamos haciendo algo, y esas cosas que hacemos pueden ser buenas o malas, sean pensamientos o sean acciones. Un día el movimiento se acabará y llegará el día del juicio de esos movimientos, tanto como se ha movido en su mente como del movimiento de sus acciones. Dice el versículo del día de hoy que usted se mueve en Él. Por lo tanto, eso implica que Él ve todos sus movimientos, los de su mente y los de sus acciones, y eso le debería dar temor, estimado oyente. Usted y yo de Él no nos escapamos. A la vez, déjeme decirle que Dios es un Dios de movimiento. Dios inventó el movimiento, estimado oyente. El universo se mueve, la célula se mueve y el átomo se mueve sin parar. Todo está en movimiento. Ahora, no hay nada que nos disguste más como hombres que el estancamiento, la quietud, el no poder hacer nada, el no poder movernos, el estar encerrados. Todo eso es como una fobia. Por eso una de las mayores penas para el hombre es estar encerrado sin movimiento en la cárcel, es decir, quitarle el movimiento innato a un hombre. De la misma manera, estimado oyente, un día el hombre, o sea, usted, será juzgado según hayan sido sus movimientos. Si sus movimientos han sido pecaminosos, quedará encerrado en la cárcel eterna. Pero si sus movimientos han sido justos ante Dios, usted vivirá en un movimiento constante maravilloso en el reino de los cielos, con el Señor del reino, el Señor del movimiento. Eso debe ser maravilloso. Nunca cansarse, ni desgastarse, ni envejecer, siempre moviéndonos de forma agradable, algo que tanto nos gusta. Fuimos creados no para el estancamiento, sino para el movimiento, porque eso nos hace a imagen y semejanza de Él. Dios es un Dios de movimiento. Si se fija, nuestro diseño es para el movimiento. La mente nunca se detiene. Nuestra ergonomía física está diseñada para el movimiento. Nos gusta el movimiento. Eso nos hace imagen y semejanza de Dios, porque Dios es un Dios de movimiento, siempre haciendo obras, siempre trabajando, siempre haciendo cosas buenas, magníficas, providenciales y únicas. ¿Y cuál ha sido el mayor movimiento del Trino Dios que aún sigue moviéndose a lo largo de los siglos con poder en los hombres? Sí, estimado oyente, creo que ya lo intuye. El mayor movimiento de Dios es el Evangelio. El gran movimiento de Dios que ha movido a 3 personas en el cielo para mover a millones de personas en la tierra es el Evangelio.
El Evangelio es ese pequeño mensaje que mueve al mundo. El Trino Dios se movió un día para diseñar el Evangelio, estimado oyente. Ahora usted tiene que moverse para recibir ese Evangelio. Se lo repito. El Trino Dios se movió un día para diseñar el Evangelio. Ahora usted tiene que moverse para recibir ese Evangelio. Un evangelio que perdona los malos movimientos de su mente y los malos movimientos de sus acciones. Así que por favor, no se mueva con indiferencia ante este mensaje, sino muévase a recibirlo hoy, tal como dice la Escritura. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si sus movimientos han sido hasta el tiempo presente de injusticias, pecados, delitos y demás, entonces tengo malas noticias para usted. Le espera el juicio de Dios por sus movimientos injustos hechos en la vida ante Él. Pero hay esperanza. ¿Cómo piensa moverse ante Dios en este año que inicia, estimado oyente? ¿Movimientos de justicia o movimientos de injusticia? Dios es un Dios justo, y cada movimiento que usted haga, Él lo registra para el día del juicio. Así que medite esto con temor y temblor, estimado oyente. Si el pasaje dice que en Él nos movemos, entonces Él conoce cada movimiento de sus pensamientos y cada movimiento de sus acciones. Si sus pensamientos y sus acciones han sido injustas, cuando Dios le quite el movimiento, o sea, le quite la vida, lo juzgará por esos movimientos injustos y Él le enviará a la inmovilidad eterna, o sea, a la cárcel de encierro y tormento eterno. ¿Sabe una cosa? Solo de decirlo, estremece. Pero, hay esperanza. Porque el mejor movimiento que usted puede y debe hacer para borrar ante Dios sus malos movimientos es moverse a obedecer las dos condiciones del Evangelio que Dios le manda que haga antes de que Él le quite el movimiento y le envíe a la inmovilidad eterna. Repase por favor lo que acabo de decir. Si el texto de hoy dice que en Él nos movemos, entonces Dios ve todos sus movimientos, aún los secretos, estimado oyente. Así que, ¿cómo se mueve? ¿Cómo mueve sus ojos? ¿Cómo mueve su boca? ¿Cómo mueve su mente? ¿Cómo mueve sus conductas? Incluso, ¿se mueve usted o es una persona perezosa? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Recuerde esta frase, no es un mantra. Es un versículo de la palabra de Dios. Pasemos ahora al análisis y comentario expositivo de la tercera parte, que dice, en Él existimos. La tercera parte del versículo dice que en Él existimos, es decir, existir significa la realidad consciente de que uno está vivo. Así de sencillo. Dios nos permite por medio de la conciencia y el razonamiento darnos cuenta de que estamos vivos. Los filósofos se han complicado mucho con el tema de la existencia y esencia humana, pero así son ellos, complicados, retorcidos, divagadores e ignorantes, cuando la mejor y más sencilla fuente de la filosofía para este tema es la palabra de Dios. Sin entrar en complicadas disertaciones filosóficas en el mensaje de hoy, lo que nos importa recordar es que existimos. Es decir, somos conscientes de que somos reales, de que estamos aquí y que Dios nos ha dado un yo que nos hace darnos cuenta de que existimos. Por lo tanto, hay que ver qué hacemos con la existencia. Qué singular es eso de existir, estimado oyente, porque eso nos hace también semejantes a Dios. Existo y soy consciente de que existo porque así es Dios, un Dios existente y consciente. Los animales no son conscientes ni tienen conciencia, pero el hombre sí. Y en el fondo, dice la Biblia que el hombre sabe que Dios existe tanto por la evidencia de la naturaleza
como por el chip interno innato que Dios le puso a todo hombre. Así que los ateos no existen. Lo que existen son hombres deliberadamente rebeldes y negadores de la evidente existencia de Dios. La filosofía es el conjunto de reflexiones o razonamientos sobre la existencia de las cosas, del hombre y del universo. Y la Biblia es el mejor libro de filosofía. Allí se nos responden las mayores preguntas existenciales que tiene el hombre. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué pasa después de la evidente e innegable muerte? Y así podríamos seguir con más y más preguntas. Pero todas las respuestas a estas preguntas y más preguntas existenciales son seguras, confiables, respondibles y únicas en la palabra de Dios. Dios nos ha dado la existencia, estimado oyente, pero un día la existencia terrenal se acabará. Sin embargo, hay algunos que por su cuenta adelantan el final de su existencia. ¿Sabe a quién me refiero? Pues sí, estimado oyente. Últimamente, el vacío de la vida sin Dios, la vida en pecado, la vida con una existencia sin esencia, hace que la gente busque quitarse la existencia en la tierra, o sea, el suicidio. El problema es que no se dan cuenta que por quitarse la vida no dejan de existir nunca, sino que, por quitarse la vida, precisamente pasan a una existencia consciente, peor, terrible, de infinita existencia de castigo por haber infringido una ley soberana de Dios, el quitarse la vida. Así que, como siempre decimos, no se suicide, estimado oyente, por estos 3 puntos que le digo a continuación. Punto número 1. La vida no es suya. La vida se la dio Dios. Y usted no se la debe quitar. Punto número 2. Quitarse la vida, o sea, cortar la existencia, hace que uno pase a una existencia terrorífica, infinita y peor. Punto número 3. Hay esperanza de cambiar la existencia vacía que lleva aquí en la tierra por medio de la conversión, por medio del Evangelio. En él vivimos, nos movemos y existimos, estimado oyente. Así que recuerde esta frase en este año y decida sobre el destino de su existencia. Antes de terminar, queremos darle a usted, estimado oyente, la forma bíblica para que usted tenga vida en este año, para que sus acciones o movimientos agraden a Dios en este año y para que su existencia no sea simplemente subsistencia o miseria del alma en este año. Es decir, queremos darle ahora la bendición más importante para que usted viva, se mueva y exista como Dios quiere que viva, como Dios quiere que se mueva y como Dios quiere que exista en este año. Para que su vida, sus acciones y su existencia agraden a Dios y tengan sentido, usted debe convertirse por medio de las 2 condiciones del Evangelio, la mayor bendición que usted necesita para este año. De esa manera usted pasará de muerte a vida, pasará del mecanicismo de sus movimientos al sentido de moverse gratamente ante Dios, y su existencia pasará de ser subsistencia, miseria y desidia a existencia plena en la voluntad de Dios. Pero, para este cambio de la vida de una persona, Dios pone, como ya hemos dicho, 2 condiciones. Primero, usted debe humillarse ante Dios reconociendo sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Así que tómese un tiempo para recordar sus pecados pasados y cuando los recuerde, en sus palabras, reconozca delante de Dios esos pecados pasados y abandone los pecados presentes. Esa es la primera condición que Dios le pone para la conversión, que la Biblia lo llama arrepentimiento. Segundo, usted debe reconocer que el Padre, en la cruz, descargó sobre su Hijo la furia y la justicia que merecen sus injusticias cometidas en toda su vida. Esta es la noticia que usted debe apropiarse, la noticia que usted debe creer. Esto es el Evangelio que nunca le han enseñado. Este es el Evangelio que usted debe recibir. Esta es
la segunda condición que Dios pone para la conversión. Entonces, cuando usted reconoce sus delitos y su delincuencia ante Dios, primera condición, y cuando usted reconoce que la justicia divina que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara jurídicamente inocente, totalmente perdonado y eternamente salvado. Amén. Aleluya. Confíe en lo que le decimos, estimado oyente. Confíe en nosotros. Este es el verdadero evangelio y el verdadero método de salvación y la verdadera bendición que le dará este año: vida, paz, perdón, movimientos correctos y existencia con sentido en este nuevo año ante Dios. Esta es la mayor bendición espiritual que podemos darle y que le dará a usted una verdadera cosecha de verdadera vida. Así que, estimado oyente, le invitamos: vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas delante de Dios al cual usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, obedezca la primera condición. Reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Segunda condición: agárrese, apropiese, haga suya por medio de la fe esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz hace muchos años. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido este verdadero evangelio de forma providencial. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. En verdad le digo que si usted tiene oídos, oirá lo que el Espíritu de Dios le ha dicho hoy por medio del Ministerio Tinajas. Nosotros vivimos para enseñar este evangelio, nos movemos en la convicción de este evangelio y existimos para difundir el verdadero evangelio. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con nuestro primer programa y reflexión de este año para usted. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para que usted viva, se mueva y exista delante de Dios correctamente en este año, según la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad que le hemos compartido hoy. Le saluda cordialmente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Nos encontraremos entonces en este año, si Dios quiere, en nuestros próximos programas Encuentros.